Y lo que nosotros queremos, no es fácil, pero con la ayuda del Señor sí, es poder compartirle lo que hemos recibido del Señor durante 8 años. En el año 2008 el Señor nos mandó a orar por el 2016 y comenzamos a hacer, digamos, estas reuniones. Hicimos la primera declaración de la independencia en el 2008. No sé si todos tienen la declaración que hicimos en el 2008 y la refrendamos de nuevo en el 2010. ¿Todos tienen? A ver, si podemos traer, María Martita, Anita, que traigan las declaraciones que hicimos tenemos ahí en la pila, las actas del 2010, esas azules. Quiero decirles, a medida que avanzamos, que vamos a hacer un CD donde están los escudos de todas las provincias redimidos. Estos son los escudos. Ustedes saben que la masonería, la clave de la masonería es la simbología. Entonces han puesto las simbologías masónicas en todas las cosas. Por ejemplo, están llegando pastores de Tucumán, bienvenidos. El sol, por ejemplo, tiene 33 puntitos, que es los 33 grados de la masonería. Y de ahí en más, el gorro frigio, que es el culto al dios Mitra, ese también se introdujo en casi todo. Y ese, por favor, repártanla todo. Levanten la mano los que no tienen el acta. A ver, más de 2 van a necesitar para repartirla, ya lo ayudamos los demás. Bueno, entonces nosotros tenemos aquí todos los escudos redimidos. Eso va a ir en un CD para ustedes. Tenemos las banderas redimidas, que se las vamos a mostrar más tarde. Tenemos la bandera de cada provincia y tenemos la bandera de Venezuela. Tenemos también las banderas de Brasil, que le hemos dado redimidas, es decir, artistas cristianos que han quitado los íconos masónicos y hemos puesto principios espirituales en todo. Por ejemplo, usted va a ver las manos. La mano tiene aquí una marca que es la mano del sacrificio del Señor Jesús. Por ejemplo, las manos originales que usted ve en todos los íconos son manos de mujeres, promueve el homosexualismo. Pero nosotros hemos puesto las manos del nuestro Señor Jesucristo, que están marcadas con el sacrificio de la cruz. Entonces, todo eso ha sido redimido, ¿no es verdad? Los laureles que están normalmente en todos los escudos, es símbolo de la brujería, porque con los laureles se tomaban pociones y todo esto. Le hemos cambiado a los laureles también. Entonces, usted va a tener en los CD los mensajes que estamos compartiendo, los escudos redimidos, va a tener los decretos que vamos a hacer, usted lo va a tener para imprimir y compartirlo con los pastores de su ciudad. Va a tener el acta de la declaración de la dependencia. Nosotros este año hacemos el acta de la declaración de la dependencia de Dios. Entonces ahora en este momento se la está escribiendo a mano por orden del Señor, porque en las intercesiones Él nos dijo que debemos escribirla a mano. Van a ser escritas a mano y refrendadas por todas las provincias. Esa acta usted se la va a llevar. No podemos entregársela físicamente, pero usted la va a llevar en un CD que le vamos a obsequiar a usted con todas las cosas. Y usted va a llevar el acta de la declaración de la dependencia, los decretos, los escudos redimidos, las banderas redimidas. Amén. Y va a ir los mensajes, no sé cuántas cosas. Todos los audios ahí. Así que usted se va a ir con todo el material. ¿Para qué? Entre las tantas cosas que el Señor nos ha mostrado, y ahora voy a compartir el mensaje, es que estos actos se van a ir repitiendo en todas las provincias. Es decir, todos los 9 de julio se establece por decreto el Día Nacional de Adoración Pública. Entonces, todas las ciudades de todo el país, vamos a ver la palabra, todas las ciudades de todo el país, el 9 de julio van a adorar a Jesucristo. Queda establecido. Entonces, bueno, José, estoy muy lejos, es muy caro, no puedo ir. El apóstol organiza en Tierra del Fuego el Día Nacional de Adoración Pública, lee los decretos. ¿Por qué? Porque hay que reafirmarlos. Entonces, el año próximo usted lee en su ciudad los apóstoles, los profetas, los líderes, hace una gran adoración pública, se forma un grupo de alabanza poderoso, se adora y en ese ambiente de adoración se lee los decretos. Eso va a quedar establecido ahora. Dios nos convoca y prepárese para dentro de 4 años vamos a estar todos de nuevo aquí. Le voy a explicar por qué. Usted lo va a hacer en su provincia 3 años,
pero el cuarto año nos volvemos a juntar para dar gracias al Señor. Porque durante estos 3 años vamos a recoger un grande botín. Amén. Más o menos. Bueno, vamos a comenzar. No sé si podemos poner la piedra de Paraíba para comenzar. Okay. Ponemos esta pantalla aquí. Le explicaba a los hermanos, y voy a hacer una breve reseña de lo que compartimos ayer. Nosotros comenzamos a hacer bastante tímidamente, si vamos a orar por el 2016, dijimos en el 2008, y comenzamos a buscar al Señor en reuniones, Dios nos marcó, y en el 2009 comenzamos a reunirnos todos los jueves a orar, cosa bastante inédita porque los pastores nos reunimos una vez al mes, y en una reunión así casi administrativa. Dios nos marcó a reunirnos los jueves y orar. Y comenzamos a orar, eso involucró también vigilias, rodeadas de la ciudad. Hicimos muchas cosas y cada vez que nos reuníamos Dios nos mostraba algo. Entonces comenzamos a ahondar en esta cuestión de la independencia y cosas que ya casi todos lo saben. La independencia la declararon los masones. Entonces nos profundizamos en la cuestión de la masonería y descubrimos que esto venía de antes, es decir, la declaración de independencia inspirada por los masones que estaban inspirados en la Revolución Francesa, y la Revolución Francesa inspirada en la masonería, ¿no es verdad? Y la masonería, vamos siguiendo la que ellos habían copiado a su vez del culto al dios Mitra, y de ahí nos vamos más atrás a Babilonia, y nos vamos atrás, y fuimos a parar al Edén. ¿Cuándo? Porque ustedes saben que hay 3 enunciados de la masonería, que es libertad, igualdad y confraternidad. Entonces descubrimos que la masonería tiene un aspecto visible y un aspecto invisible. El aspecto visible es el humanismo. Entonces ahí está el Rotary Club, Club de Leones, Boy Scout, y siempre se presenta socialmente como algo bueno la masonería. Pero descubrimos que arriba de la masonería, que es la alta brujería, está Satanás mismo, es decir, que nosotros a veces hemos hecho con un banda, quimbanda, macumba, control mental, parapsicología, que hemos estado luchando con demonios de bajo rango. Lo más alto que lucha la iglesia es la masonería. Arriba de la masonería y está Satanás. ¿Por qué descubrimos que detrás de la masonería está Satanás? Porque en la libertad, por favor, busquen, vamos a saltearnos un poquito, dejar que el Espíritu nos guíe. El Salmo 2 que compartimos ayer, si usted tiene ahí, por favor. Cómo Dios nos mostró en su infinita misericordia la trampa, y de ahí descubrimos muchas cosas, descubrimos a partir de esto. Cuando en Francia se declara la libertad, ellos estaban aparentemente librándose de ¿qué? De la monarquía y del catolicismo romano. Entonces ellos decían, no, dejemos eso, y ahí se crea lo que es la república, el voto, todo esto, y surge la izquierda, surge la derecha, surge el centro, como que es izquierda, tipo de derecha, surge de la Revolución Francesa. Entonces, ¿qué sucede allí? Que los masones ahí declaran la libertad. Entonces, como uno sabe que los engañadores dicen algo aparente, pero en la profundidad hay otra cosa, es decir, ¿qué estaban diciendo ellos cuando decían libertad? Rompamos sus cadenas. ¿Entiendes? O sea, nosotros tenemos la escultora famosa Lola Mora, que tiene el Estatua de la Libertad. Y en Estados Unidos allí, el famoso está el Estatua de la Libertad. Okay. La libertad rompe las cadenas. Pero rompe las cadenas ¿de qué? No era de la monarquía, no era tampoco en la revolución nuestra aquí, Argentina, no era contra España. Entonces uno se pregunta, ¿cadenas verdaderamente de qué querían romper? Salmo 2, por favor. Entonces Dios nos reveló mientras orábamos. Esto es una revelación del Señor que trae a la iglesia, escuche esto, y la iglesia es promovida a otro nivel. Porque cuando nosotros entendemos algo que no entendíamos, somos promovidos a otro nivel. Por eso esta noche vamos a tener mucha autoridad, porque va a ser gente entendida. El Salmo 2, mire lo que dice. Esto es lo que cita, se acuerda Pedro en el libro de los Hechos. Lo que cita Pedro. Ahora, fíjese la dimensión profética del Salmo 2. ¿Por qué se rebelan los pueblos? ¿Por qué conspiran las naciones? Los reyes de la tierra hacen alianza, los caudillos se declaran en contra. No de la monarquía, no de España, acá está la revelación. Se levantan en contra del Señor
y de su Mesías. Entonces, lo que aparentemente se hace humanamente, hay un trasfondo espiritual. Y dice, contra el Señor y su Mesías. Y dicen los caudillos, vamos a quitarnos sus cadenas y vamos a librarnos de sus ataduras. Entonces, ese ícono de la libertad, así rompiendo las cadenas, no es contra lo humano, es contra lo espiritual. ¿Me está siguiendo? Entonces, ¿qué responde el Señor? El que reina en los cielos se ríe y el Señor se burla de ellos. Anoche cuando leímos esto cayó el Espíritu Santo para los que no vinieron y se desató una guerra poderosísima. Anoche tuvimos una batalla, esta noche vamos a tener otra, mi hermano. La guerra se gana con batalla. Esta noche vamos a tener una poderosísima, pero el Señor nos dijo que tenemos la victoria. Es decir, como aquellos equipos que ya han ganado y juegan el último partido para cumplir, pero tienen que vestirse, entrar a la calle, hacer toda la pantomima, pero la guerra está ganada. Así que vamos a entrar a este campo de batalla con la seguridad que el Señor ya nos ha dado la victoria. ¿Por qué? El que reina en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Pero ya enfurecido les habla, con su enojo les deja turbados. Ya he establecido a mi rey sobre el monte Sión, mi lugar santo. Yo daré a conocer el decreto. El Señor me ha comunicado, tú eres mi hijo, desde el día te he engendrado. Pídeme que te dé las naciones como herencia y tuyos serán los confines de la tierra. Amén. Y el Señor nos habló más. Next. Someterás a las naciones con cetro de hielo y las destrozarás como vasijas de barro. Es lo que el Señor comenzó a hacer anoche, lo va a hacer hoy, lo va a seguir haciendo mañana, porque el Señor está derribando trabajos de la masonería de cientos de años. Lo va a derribar delante de nosotros. Lo que nosotros estamos por vivir es el acontecimiento posiblemente más relevante de los últimos años para la Iglesia. La Iglesia va a ser promovida a un nivel de autoridad como nunca lo tuvo, si usted está haciendo historia aquí. Entonces, lo que nos muestra el Señor es que esta libertad era cortar ligaduras. Entonces fuimos al Edén, porque ustedes saben que Satanás era un querubín perfecto. ¿Qué es lo que hizo? Él rompió vínculos con Dios y quiso ser igual a Dios. Y ahí nos llevó el Señor a la segunda revelación. La segunda revelación está en el Edén. En el Edén, allí, ¿qué sucede? El diablo se acerca a Eva y le dice así que comiendo ese árbol, dice, ¿por qué no comen ese árbol? No, porque dice el Señor que no coman. ¿Saben por qué no quieren que coman ese árbol? Porque si comen de ese árbol serán igual a Dios. Entonces, esta igualdad aparentemente que era igualdad de oportunidades, de derechos, de voto, la república, todo eso, entendiendo que el enemigo hace cosas aparentes y hace cosas ocultas, porque la clave del poder del enemigo es el ocultismo. Entonces, el humanismo que hoy vive la humanidad, ¿verdad? Esa liviandad de los valores, la no aceptación de valores absolutos que tenemos nosotros, es lo que se llama el posmodernismo. El posmodernismo es consecuencia de la estrategia diabólica. ¿Cuál es la clave del posmodernismo? La clave del posmodernismo es que no reconoce antecedentes. El posmodernismo, para explicarlo de alguna manera, en el arte, por ejemplo, todo artista, cuando pinta algo, tiene una influencia de algún artista, ¿sí? O es un abstracto, o tiene la corriente figurativa, o tiene la corriente romántica. ¿Sí? Todos los artistas han sido inspirados por algunas de las corrientes anteriores, impresionismo, postimpresionismo, o la abstracción, o Van Gogh, o Picasso, lo que fue. Entonces todos los artistas han sido inspirados por otros artistas, igual que en la música. Todos los músicos han sido inspirados por los músicos que le han precedido. El posmodernismo tiene una característica: no reconoce antecedentes en todas las áreas. Ustedes saben que estamos en la era posmoderna. Sí, la era posmoderna, que es después de la era moderna, tiene cierto perfil, igual que la filosofía. Cualquiera que estudia filosofía tiene que estudiar a Platón y tiene que estudiar. Ahora, el posmodernismo nosotros no reconocemos nada. ¿Cuál es el fin del posmodernismo? No reconocer los valores absolutos. ¿Me está entendiendo? O sea, el artista, ahora usted va a ver un artista que hace una exposición y pone una pared blanca. Dice, ¿dónde está? Bueno, ahí está el arte. Cuando vos ves la pared blanca, no hay nada. No sé si me explica, usted ha visto obras de arte modernas, son muy locas.
Entonces, la característica es que no hay antecedentes, no reconoce, digamos, lo anterior. Entonces, el posmodernismo es también hoy la máxima expresión de la masonería y el humanismo. Nosotros no reconocemos a Dios. ¿Me está entendiendo? Esos principios de romper ligaduras con Dios, esos principios de querer ser igual a Dios, son de origen satánico. ¿Cómo lo maneja el enemigo? A través de la masonería. Entonces, no reconocemos a Dios, rompemos su ligadura. Y la fraternidad, que es el tercer postulado de la masonería, en realidad la fraternidad se refiere a la fraternidad masónica. No es la fraternidad humana, que sí, que todos somos hermanos, no es así. ¿Por qué sabemos que no es así? Porque en la práctica, los revolucionarios de la Revolución Francesa mataron 40.000 franceses en la guillotina. ¿Sabe cuándo se creó la guillotina? En la Revolución Francesa, un tal Guillotín, se llamaba el compadre. Entonces, este Guillotín creó la guillotina para eliminar a sus adversarios, que eran los del centro. La izquierda eran los obreros, los artesanos, etc. La derecha eran los burgueses, y de ahí quedó izquierda y derecha. Y los del centro eran los contrarrevolucionarios que querían que vuelva la monarquía y el catolicismo romano. A eso nos liquidaron a todos. 40.000 se sabe, pero vaya a saber cuánta gente mataron. Entonces, la tal fraternidad no era que aceptamos tu punto de vista y todos somos iguales. No, ustedes piensan distinto. ¿Ustedes saben la matanza que fue la Revolución Francesa? La característica fue el derramamiento de sangre. Mataban, se cambiaban entre ellos y se mataban uno. Y usted lee un poco la historia de la Revolución Francesa, es una historia de sangre. Es una historia de sangre. Entonces, libertad es una mentira, igualdad es otra mentira, porque hasta a partir de la cuestión de la igualdad surgieron la teoría de género, la igualdad de la mujer, surgió el homosexualismo. Entonces el enemigo en todas las épocas va redoblando la apuesta para que en cada generación el mismo diseño se manifieste de distinta manera. ¿Cuántos me están siguiendo? Entonces nosotros descubrimos que el enemigo trabajaba ya de mucho tiempo para poseer la tierra. Por eso la respuesta del Señor a la sublevación es: alto ahí, yo establecí decreto, este es mi hijo y de él son las naciones. Esta respuesta a la confabulación de las naciones, el Señor se burla de los masones y le dice: alto ahí, este es mi hijo, de él son las naciones, que es lo que nosotros vamos a proclamar esta noche. Amén. Ahora, velozmente quiero pasar a lo que es la piedra de Paraibá. Esta piedra es una piedra que encontraron los arqueólogos, porque cuando los europeos y etcétera vinieron a estas tierras, ustedes saben que vinieron los mogoles, vinieron los vikingos, vinieron mucha gente antes, los portugueses, pero en realidad Colón es el último que llegó, no el primero. Pero nosotros vemos que descubrió América, no descubrió nada. Ya vinieron muchos antes, los fenicios, etc. Entonces, esta piedra está en Brasil, en Paraibá, es allá al norte, y así trabajaron a esta altura. Hay un escrito fenicio. Entonces los antropólogos sí comenzaron a estudiar qué era ese escrito. Vamos a ver qué dice el escrito. Quiero que vean cómo nosotros estamos destruyendo algo de mucho tiempo atrás. La más famosa inscripción fenicia es la de Paraibá, hallada en la plantación de Pouso Alto, Brasil, en 1872. Esta es la traducción de Cyrus Gordon, el antropólogo. Somos, esto es lo que decía la piedra, somos cananeos sidonios de la ciudad del rey mercante. Fuimos arrojados a esta isla lejana, una tierra de montañas. Hemos sacrificado a un joven a los dioses y a las diosas celestes. En el 10º año de nuestro poderoso rey Irán, rey de Tiro, ¿le suena Tiro? ¿Le suena Ezequiel capítulo 28? El rey Irán, y nos hemos embarcado en Sidón, Geber, en Marruecos, hemos viajado en 10 barcos, hemos rodeado África por durante años, luego fuimos separados por la mano, ellos viajaron rodeado África, luego fuimos separados por la mano de Baal, y ya no estamos junto a nuestros compañeros. Ellos tuvieron que salir por África porque el estrecho de Gibraltar estaba ocupado y ellos no podían cruzarlo, porque lo más natural hubiese sido que salga por el mar Mediterráneo. Si ustedes tienen la geografía, imagínense, Tiro está arriba de Palestina, ¿no es verdad? Entonces, ellos tenían que salir por el mar Mediterráneo.
¿Por qué no salieron? Porque el estrecho de Gibraltar estaba ocupado, ellos no podían pasar. Entonces ellos pasan y salen por el mar y dan toda la vuelta de África. Entonces ellos dicen, así hemos llegado así 12 autoridades y 3 mujeres, 2 hombres y 3 mujeres a la isla de Hierro. ¿Soy yo el almirante un hombre que huía? No. Los dioses y las diosas bien podían favorecernos. Él está haciendo invocaciones, seguramente el capitán. Gordon explica que el rey mencionado no puede ser otro sino que Irán III, 552 al 532 antes de nuestra era. Rey de Tiro. Usted sabe que Irán triunfó, Irán 1, Irán 2, Irán 3. Dice, lo que remonta a la inscripción al año 531 a.C., la evocación de la mano de Baal, ¿le suena Baal? Dios de las tempestades y de la lluvia, que interviene en los asuntos humanos. Mire esto, el enemigo interviniendo en los asuntos humanos. Es la masonería que hace, interviene en los asuntos. Bueno, yo le voy a pasar el texto que salió ayer en la Gaceta y va a ver cómo tiene que ver con esto. Puede tener 2 significados: tempestad o sorteo, o quizás un viaje encargado por la ciudad. ¿Qué es lo que dice el estudioso? Esta gente que llegó a Brasil fueron enviados por la ciudad de Tiro. Y ahí nosotros tenemos que remitirnos a aquel capítulo 28, donde dice príncipe de Tiro, que por contrataciones y todo eso, o rey de Tiro, que era un imperfecto. Lo que hay un reflejo de lo que es en la tierra como en el cielo. Uno es el príncipe de Tiro, que era literalmente Irán, y el otro el rey de Tiro, que es Satanás, que era un imperfecto. ¿Me está siguiendo? Entonces, hay un accionar en la tierra y hay un accionar en el cielo, y es como un espejo, como esta foto que vemos allí, un lago, y se ven los árboles en el lago, y se ven los árboles en el bosque. ¿Se acuerdan de esa fotito que se refleja? Una foto que se refleja el bosque en un lago. Es lo mismo, así en el cielo como en la tierra. Entonces, descubrimos que estas tierras, apenas pisaron los fenicios, las consagraron a Irán. Irán era masón. Todo lo que yo le digo, compruébelo en Google. No es muy difícil. Ponga Irán, masonería, y usted lo va a descubrir. No es una profundidad profética, le estoy diciendo. Simplemente dedicarse un poquito a estudiar y Dios nos va a revelar. Porque estudiar es hacer guerra espiritual. Escuche esto. Estudiar es guerra espiritual profunda. Porque la clave del ocultismo es que sea oculto. El poder del oculto es que esas cosas permanezcan en el misterio, porque cuando usted la descubre, se le fue el poder. Entonces, cuando nosotros descubrimos aquí que el rey de Tiro era masón, el rey de Tiro intervino en la construcción del templo de Salomón. ¿A qué se dedicaba Irán? Constructor. ¿Qué son los masones? Constructores. ¿Cuántos me están siguiendo? Entonces, nosotros descubrimos que lo que nosotros estábamos por hacer tomó una dimensión muchísimo más grande de lo que nosotros ni siquiera podíamos imaginar. Vamos a deshacer obras masónicas de miles de años. El Señor nos habló y yo quiero compartirles. ¿Tenemos el artículo de la Gaceta tipiado? Quiero leerles a continuación de esto, el artículo de la Gaceta de Tucumán que salió ayer en el diario. Se lo reportó a un historiador masón y le hacen una pregunta al diario y le dice: la masonería se ganó la excomunión de la iglesia. ¿Cómo es esta relación en estos momentos? Ayer en el diario. Dice: con el Papa Francisco hubo un poco de acercamiento, lógicamente. El tema es que el enfrentamiento de la masonería con la iglesia no es por el concepto religioso, porque la masonería hace su trabajo en el ámbito terrenal. ¿Valen que intervenían en los asuntos terrenales? Ahora bien, en cambio la iglesia lo hace en el ámbito espiritual trascendente. En principio no habría colisión entre uno y otro. El problema apareció hace siglos cuando las organizaciones religiosas bajaron al ámbito terrenal y temporal, pretendieron aplicar ideas dogmáticas y totalitarias, que es los valores que nosotros no queremos negociar nunca, principios de Dios. Por eso yo atenta con la cuestión del homosexualismo, el aborto y un montón de cosas. Como si ustedes quédense en los templos. ¿Cuántos están entendiendo esto? Entonces dice,
que la iglesia, cuando se mezcló la iglesia con el Sacro Imperio Romano, ellos quisieron bajar malamente el gobierno de Dios. ¿Me está entendiendo? Entonces dice que cuando la iglesia se quiso meter, ¿por qué? Porque Francia era gobernada por la monarquía y por el catolicismo. Había ahí una mezcla de religión con gobierno terrenal. Pero déjeme decirle que en nuestra institución tenemos muchos sacerdotes que son masones. Yo personalmente, cuando fui presidente de una logia, inicié un sacerdote. Y aquí le pondríamos coma, y pastores. ¿Saben que hay hartos pastores? Nosotros los evangélicos hablamos mucho tiempo de Diego Thompson. Porque Diego Thompson trajo la Biblia y la educación argentina. Puse en Google Diego Thompson y Diego Thompson era tan masón que le enseñó la alta masonería a O'Higgins de Chile. Ponga Diego Thompson y la masonería en Google. Entonces nosotros hablamos, los evangélicos nos sentimos orgullosos de Diego Thompson. Pastor, creo que es presbiteriano, que vino, trajo la Biblia y la educación, masón. ¿Sabía Marcelito que era masón? Entonces, de repente, nosotros descubrimos que el enemigo se metió dentro de la iglesia. Y en esto yo no quiero profundizar, pero quiero dejarle marcado para la nueva generación. Lo que ellos querían es que la iglesia se meta en los templos y no salga de ahí. ¿Está entendiendo el plan? Ustedes quédense en los templos, ahí hagan lo que quieran, que nosotros afuera gobernamos nosotros. Eso penetró en la iglesia de tal manera que la iglesia creció en número, pero siguieron gobernando en la calle, los masones. Entonces hay países donde el evangelio creció 30, 40, 50, 60, 70%, pero no hubo cambios en la sociedad. ¿Por qué? Porque la educación la tenían ellos, los medios la tenían ellos, la política la tienen ellos, los gobiernos la tienen ellos, las leyes la tienen ellos. Entonces dice, crezcan todo lo que quieran. Total, nosotros seguimos gobernando los asuntos terrenales. Entonces la iglesia produjo una división diabólica, que es un principio griego, que es, digamos, el dualismo, el cielo y la tierra. Pero yo quiero responderle con la escritura, muy conocida, Mateo capítulo 28, Evangelio según San Mateo capítulo 28, para responderle a estos masones y usted tenga un concepto clarísimo. Jesús se acercó a los discípulos y le dijo, Mateo 28, 18, para responderle a este varón. Toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Diga conmigo, en la tierra. Entonces, tenemos nosotros la unción para gobernar los cielos y la tierra. Hablamos con los apóstoles y el maestro Marcelo Díaz, que es un experto en esto, y nos hemos enriquecido en hermosas charlas ayer durante todo el día. Es verdad que ha sido tan edificante que alguno dijo, ya me puedo volver a mi casa. Porque fue muy edificante, los apóstoles de Brasil conocen, pero la perfección de lo que estamos hablando. Marcelo es un experto, él tiene una visión. Marcelo Díaz, ¿puede ponerte de pie, Marcelo Díaz? Quiero que conozcan a Marcelo, es un hombre, ponete de pie, Marcelo es un pastor. Bienvenido, Marcelo, representa Buenos Aires, que nos faltaba Buenos Aires. Marcelo comparte con nosotros la visión de que hay que instruir al pueblo de Dios para que haga, yo sé que te pones incómodo, Marcelo, pero es a propósito. Compartimos una visión. La iglesia tiene que ser capacitada para los lugares de gobierno. Él es profesor universitario, es decano de una universidad y tiene una escuela de formación política. Y tenemos esta estrategia, capacitar a los hijos de Dios para que con sabiduría divina gobiernen la tierra. Y escuche esto, no necesitamos tener ni siquiera el 40% de cristianos. Jesús dice, dice que le voy a explicar qué es el reino de los cielos. Es como una mujer que tiene un poco de harina, introduce un poco de levadura y leuda toda la masa. ¿Sabe cuánto se necesita para leudar 1 kilo de harina? 50 gramos. 50 gramos es el 5%. Quiere decir que con la sabiduría sobrenatural de Dios, la iglesia que tiene el reino está en ustedes. La iglesia con el 5% es capaz de leudar toda la sociedad. Solo el 5% leuda. Ahora, ¿por qué con el 40% no leudamos nada? ¿Por qué con el 40% no bajaron los niveles de criminalidad, ni de droga, ni de aborto, ni de divorcio? ¿Por qué?
porque nos metieron en los templos y nos causaron una división, unas vidas paralelas, la iglesia y lo secular. Y eso no es un concepto de Dios. No es un concepto de Dios, la iglesia y lo secular. Ah, los seculares. Entonces hemos dejado que los seculares gobiernen, nos hagan leyes y nos prohíban todas las cosas. ¿Cuánto están entendiendo? Entonces, hay un cambio, y esto se profetizó, va a haber un cambio de paradigma en la iglesia. Un cambio tan profundo que la iglesia se va a empezar a capacitar para gobernar. La iglesia va a comenzar a capacitarse y vamos a capacitar a nuestros discípulos para gobernar. Porque dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿A qué se refiere la tierra? Se refiere al gobierno en la tierra, con la sabiduría del cielo. Entonces, lo que este hombre mostró, lo que la masonería pretendió, y creo que en mucho lo logró, es que nosotros nos circunscribamos al templo. Por eso estábamos allí encerrados y el enemigo gobernó todo. Ahora el Señor nos da la autoridad para que nosotros, dice, gobernemos en el cielo y en la tierra. Entonces, nosotros, y vamos un poco más entrando al tema, esta noche vamos, mientras vamos a elaborar un poco ahora a la mañana, lo que nos queda, a la siesta vamos a trabajar, en la tarde vamos a trabajar porque usted vino a trabajar. Sí, hermano, disculpe, no sé si le han dicho otra cosa, pero nos olvidamos de poner que usted vino a trabajar. Y si no, me tomo unos días, me voy a Tucumán, usted va a laburar todo el día. Ahora comemos, volvemos a sentarnos, vamos a escucharlo a Marcos Brunet a las 4 de la tarde y luego volvemos a seguir trabajando. Vamos a tener un respirito con Marcos Brunet. Vamos a trabajar en elaborar decretos. Quiero compartirle ahora, pasar. Usted ya entendió todo esto, ¿no es verdad? ¿Cuántos están bendecidos? Aquí va a salir gente poderosa a cambiar ciudades. Quiero que nos movamos un poquito a Esdras, el libro de Esdras, por favor. Esdras capítulo 6, versículo 4. Usted sabe que están reconstruyendo ahí, dice capítulo 6, versículo 14. Dice, así los ancianos judíos avanzaron en la obra de la reconstrucción tal como lo habían anunciado los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido. La obra se terminó porque el Dios de Israel así lo ordenó. ¿Quién había dado la orden? Dios dio la orden. Y por los decretos de Ciro, Darío, Artajerjes, reyes de Persia. Acá hay un principio espiritual. La orden la ha dado Dios. Por eso mi hija Anita habló de que los decretos no van a ser ocurrencias humanas. Los decretos es captar la voluntad de Dios para nuestra tierra y ponerla. El decreto, la orden es de Dios. ¿Y quiénes decretaron? ¿Qué son Ciro, Darío y Artajerjes? Reyes. ¿Y qué es usted según la palabra? Reyes. Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Esa autoridad debemos ejercerla. La autoridad es como los derechos. Derecho que no se ejerce no existe. Autoridad que no se ejerce no existe. Entonces Dios nos dio autoridad y nosotros vamos a ejercerla esta noche. Vamos a decir, decrétese, ordénese, promúlguese, sea hecho. ¿Está entendiendo? Los únicos que pueden es alguien establecido en la autoridad. Y Dios nos dijo que Él nos constituyó. Él nos hizo reyes. Vamos a tomar nuestro lugar, captando la voluntad de Dios, principios y valores eternos, de justicia y de verdad. Porque lo que vamos a hablar es verdad y justicia. Vamos a escribir tucumanes de Argentina, pero Tucumán y Argentina son de Jesucristo. Mío es el oro, mío la tierra, mía su plenitud, todo es mío, dice el Señor. ¿De quién es Tucumán y Argentina? De Brasil, la tierra es del Señor. Vamos a decretar conforme a la voluntad de Dios. No se nos va a ocurrir a nosotros decir cosas así de emocionalismo. Vamos a decir lo que Dios dice en su palabra, que la tierra es de Él.
no de la masonería. ¿Está entendiendo? Entonces, aquí hay un principio. Los decretos, es decir, autoridad. ¿Por qué vamos a hacerlo? Voy a repasar un poco. ¿Por qué vamos a hacerlo nosotros en Tucumán en esta hora? Me dijo un pastor querido de Neuquén, un pastor Marcelo, Gustavo Marcelo. José, él está viajando ahora de misioneros a España. Y dice, José, no pude estar. No podemos hacer otrita en septiembre, en agosto. Digo, mira, Marcelito, le digo yo, Gustavo Marcelo, no se puede. Hay un día, una hora y un lugar. Ayer hablamos de los lugares. Este es Sion. Yo establecí en Sion. Usted está en Sion. ¿Por qué en Sion? Porque es capital. Por decreto de una autoridad Tucumán. Hoy y mañana. Por eso nosotros vamos a hacer esta noche los decretos y mañana promulgamos el acta de la dependencia de Dios. 2 actos proféticos de altísimo nivel espiritual. Entonces, Tucumán es un lugar escogido por Dios. Allá hay un mapa, si usted lo puede ver allá. Es un mapa de Tucumán que se llama el lugar de ríos. Usted mire ese mapa de Tucumán, cómo bajan los ríos, bajan los ríos, bajan los ríos. Todos los ríos bajan de la montaña. No hay otra provincia que tenga este perfil. Usted en el mapa mira más abajo, mapa político de ríos, y va a Santiago, no pasa lo mismo. Solo un poquito en Salta, tampoco. Esa es una característica de Tucumán. Dios escogió esta tierra. Porque de esta tierra, esas aguas que salen, ese es un mapa profético, mire, salen las aguas por debajo del mapa. Esas aguas van a salir para salud de las naciones. Dios escogió, no lo escogieron los próceres. Dios escogió un lugar que es Tucumán. Le dijo a Menem que haga el decreto. Es un decreto del año 94, cuando era presidente Menem. Quiero que ordenes que Tucumán sea capital. ¿Quién está por encima de los gobernantes? El Señor. En esa capital, Tucumán. ¿Cuándo? 9 de julio. ¿Por qué? Porque los decretos, aunque son irrevocables, tienen caducidad. Sí, cuando se establece, si durante los próximos 100 años, la tierra va. 100 años que nosotros no podremos tocarlos, que por eso necesitamos deshacer los decretos masónicos. Porque no los podremos tocar por 100 años. ¿Está entendiendo? Pero los nuestros tampoco nadie los va a tocar. Porque es un principio. Los decretos son irrevocables, pero tienen caducidad. Estos decretos que hicieron los masones allá cuando se declaró la independencia, lo tuvieron que revocar a los 100 años, que se llamó la generación del centenario. Fue otra estrategia donde se juntaron intelectuales, ahí es Juan Veterán, que es el fundador de la Universidad Nacional de Tucumán, etcétera, gobernantes, que se llamó la generación del centenario. De nuevo ellos se confabularon, armaron decreto para los próximos 100 años. ¿Está entendiendo? Entonces, ahora ellos tienen que refrendar. Anoche les deshicimos una obra, anoche a las 10 de la noche hacían una declaración ellos. Y en esta guerra que hicimos anoche, hemos deshecho por revelación las obras del diablo. Y esta noche, porque el Señor nos mandó a deshacer, a destruir, a derribar y a plantar y edificar. Anoche le deshicimos los decretos de ellos y esta noche nosotros vamos a dar los nuestros. Estos decretos tienen la característica de son para las generaciones futuras. Es decir, nosotros el 9 de julio, una vez que hayamos hecho los decretos, en un acto profético allí en el Parque Guillermina, si usted se queda, le vamos a pasar un legado a los pastores menores de 40 años y los apóstoles le vamos a entregar el legado, que son los decretos, para que, como dijo el profeta ayer, cuiden la visión. Cuiden la visión, para que lo que nosotros decretemos, nuestros hijos cuiden la visión. Cuiden la visión a través de generaciones. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dice el Señor, estas leyes se las repetirás a tus hijos cuando vayas de camino a la mañana, a la tarde y a la noche. Estos decretos que Dios estableció se lo enseñarán a los hijos y a los hijos de los hijos. Entonces, por eso vamos a hacer algo fuerte, porque si nosotros como reyes establecemos algo, eso va a ser así, porque Dios lo ordenó y los reyes lo decretaron. Vamos a ejercer la autoridad que mucho tiempo la iglesia no ejerció, a un nivel que nunca se ejerció. Vamos a transmitir un legado que no es otra cosa que la voluntad del Señor, y vamos a comisionarlos para que los hijos puedan mantener el diseño
puedan permanecer en esto y lo vamos a repartir y lo vamos a enviar a todas las provincias. Y le vamos a entregar a todos los pastores. Y ustedes los coordinamos que como de una provincia compartan estos decretos y compartan estas actas para que se establezca el reino de los cielos en la tierra. Porque la autoridad que el Señor nos dio no solamente en el mundo espiritual, sino en la tierra, porque ahí se concreta. Jesús no fue un místico que habló de cosas espirituales. Él resucitaba a los muertos, limpiaba a los leprosos, reprendía el viento. Entonces, cuando la gente dice, este no me parece que no es verso, esto parece que es verdad, es el Mesías. ¿Por qué? Vieron su gloria y creyeron. Entonces, la iglesia, nosotros podemos hablar lindo, como dice la gente de los evangélicos, pero ¿dónde está tu autoridad? ¿Dónde está tu gobierno? ¿Dónde está tu gracia para hacer negocios? ¿Dónde está tu gracia para enseñar? La iglesia tiene que mostrar la sabiduría sobrenatural a los seres humanos. Entonces tenemos que estar en el Ministerio de Educación, tenemos que estar en el centro vecinal, tenemos que estar en el sindicato, tenemos que estar en la educación, tenemos que estar en las empresas, tenemos que tener empresarios cristianos poderosísimos, que la iglesia no tenga problemas nunca más de recursos. Y ahora quiero entrar a la última etapa, segunda de Crónicas, capítulo 6. Segundo libro de Crónicas, en el capítulo 6, para ir terminando esta parte. Segundo libro de Crónicas, porque sin querer queriendo entré a esto de que el Señor nos va a dar. Si podemos buscar ahí en pantalla, capítulo 6, vamos a leer todo el capítulo. No era. Perdón. Capítulo 20, perdón. Capítulo 20, me parecía ser. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Tiempo después, los moabitas y los amonitas, algunos de los meunitas, declararon la guerra a Josafat. No faltó quien le diera aviso a Josafat y le dijera, del otro lado del mar y de Siria, viene a atacarte un gran ejército. Ya están en Gesón Tamat, es decir, en Gadí. Lleno de miedo, Josafat se dispuso a consultar al Señor. Ordenó que todos en Judá ayunaran. Y en todas las ciudades de Judá la gente se reunió para pedir la ayuda del Señor. Qué lindo que algún día todo el país pueda decir que ayunamos juntos y oramos juntos. ¿Sabe qué poderoso va a ser eso? Lo podemos añadir a la declaración Día Nacional de Adoración Pública, ¿no? Todos ayunando y todos orando. Algo va a pasar en el cielo, ¿no? Se reunieron para pedir ayuda y Josafat se puso de pie en el templo del Señor delante del atrio nuevo y ante la asamblea de Judá y de Jerusalén. Señor y Dios de nuestros padres, tú eres Dios en los cielos y dominas sobre todos los reinos de las naciones. En tus manos están la fuerza y el poder, no hay quien pueda oponerse a ti. Tú, Dios nuestro, expulsaste de la presencia de tu pueblo Israel a los habitantes de esta tierra y se la diste para siempre a los descendientes de Abraham, tu amigo. Ellos han habitado y en ella te han edificado un santuario a tu nombre. Han dicho, si alguna vez nos sobreviene algún mal o se nos castiga la espada o la peste o el hambre, nos presentaremos ante este templo y ante ti, pues tu nombre se halla en este templo, y clamaremos a ti por causa de nuestras aflicciones, y tú nos oirás y nos salvarás. Mira ahora a los amonitas y a los moabitas, mira a los del monte de Seir, por cuya tierra no dejaste pasar a Israel cuando venía de Egipto. Tú nos apartaste de ellos para que no los destruyéramos, y ahora ellos nos pagan tratando de arrojarnos de la tierra que tú nos diste en propiedad. Dios nuestro, ¿acaso no lo vas a juzgar? Nosotros no tenemos la fuerza suficiente para enfrentar este gran ejército que viene a atacarlo. No sabemos qué hacer y por eso volvemos a ti nuestra mirada. Tú, Judá, todo Judá estaba de pie delante del Señor con sus mujeres y sus hijos
Allí estaba también Jaasiel levita de los hijos de Asaf y descendiente de la línea directa de Zacarías, Benaías, Yehiel y Matanías. En el curso de la reunión, el Espíritu del Señor vino sobre él y dijo: escúchenme ustedes, habitantes de Judá y de Jerusalén. Escúchame tú, rey Josafat. El Señor dice: no tengan miedo ni se amedrenten al ver esta gran multitud, porque esta batalla no la libran ustedes, sino Dios. Mire, esto fue muy hermoso porque nos dio en medio de una intercesión esta palabra. Y nos relajamos, hermano. Qué bueno que la guerra es del Señor. Nos trajo mucho alivio. Sobre esa palabra hemos caminado los últimos meses. El Señor nos dio la victoria. Y nos dice esto, ¿no? No libran ustedes, sino Dios. Mañana cuando ellos suban por la cuesta de Cis, ustedes caerán sobre ellos. Los encontrarán junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. En este caso ustedes no tienen por qué pelear. Simplemente quédense quietos y contemplen cómo el Señor los va a salvar. ¿Se acuerdan de la visión de anoche? El Señor envió a Miguel, a Gabriel, a sus ángeles poderosos y todavía están venciéndolos. ¿Está entendiendo? El Señor mandó ángeles a hacer la tarea. Judá y Jerusalén, no tengan miedo ni se desanimen. Salgan mañana y ataquen los que el Señor está con ustedes. Entonces Josafat se inclinó de cara al suelo, lo mismo que todos los de Judá y los habitantes de Jerusalén. Se postraron delante del Señor y lo adoraron. Luego se levantaron los levitas, coatitas y coreitas, a gran voz alabaron al Señor, Dios de Israel. Por la mañana se levantaron y fueron al desierto de Tecoa. Mientras ellos salían, Josafat se puso de pie y dijo: escúchenme, habitantes de Judá y de Jerusalén, crean en el Señor su Dios y serán invencibles. Crean a sus profetas y obtendrán la victoria. Hermanos, esto es muy clave. Le está enseñando un principio y le está trayendo ánimo. Dice el Señor que nos dio la victoria. Crean a los profetas. Es maravilloso. Después de reunirse con el pueblo para ponerse de acuerdo con ellos, Josafat nombró a algunos para que, ataviados con sus vestimentas sagradas, cantaran alabanzas al Señor mientras el ejército salía con sus armas. Quiero decirle que esta noche, para establecer los decretos, nos vamos a poner la mejor ropa que usted trajo. Amén. No tenemos que vestir como reyes esta noche. Su mejor zapato, lústrelo. Amén. Porque tenemos que sentarnos como autoridad. Y decían, ellos salían con sus armas y decían: demos gloria al Señor porque su misericordia es eterna. Cuando los cantos y alabanza comenzaron a escucharse, esta noche va a ministrar los Marcos Brunet y vamos a hacer esto en un ambiente de alabanza y de adoración como anoche poderoso. En ese ambiente vamos a leer los decretos. ¿Me está entendiendo? Entonces, cuando los cantos de alabanza comenzaron a escucharse, el Señor puso contra los amonitas y los moabitas y contra los montes de Seir las embocadas que ellos mismos habían tenido contra Judá, y acabaron matándose los unos a los otros. Los amonitas y moabitas atacaron a los montes de Seir y los mataron hasta acabar con ellos, y después de eso se volvieron contra sus propios compañeros y los atacaron hasta destruirlos. Quiero decirle algo, hermano, a veces nosotros hemos sobreestimado al enemigo. Vemos la masonería metida por aquí, por allá y nos agarra el chucho. Pero quiero decirle algo, hermano, el diablo y su hueste no son perfectos. Entre ellos hay contiendas por espacios de poder, como pasa con los brujos que se matan entre ellos. En este momento están teniendo muchos problemas. En este momento los masones están teniendo muchos problemas entre ellos, están peleándose. ¿Por qué no pudieron evitar que se reúnan ahí esos pastores en el celar? ¿Está entendiendo? El hecho que usted está aquí es una victoria que trajo confusión al enemigo. ¡Aleluya! Usted está aquí y el enemigo ha sido derrotado. Están confundidos. ¿Cómo dejaste que vaya Fabián? ¿Cómo dejaste que vaya Luis? ¿Cómo dejaste que vayan los pastores, los apóstoles? ¿Cómo dejaron? ¿Por qué permitieron? ¿Por qué no se lo impidieron? Usted está aquí porque Dios está en el medio. ¡Aleluya! El enemigo está muy confundido porque usted llegó a Sion. Se revistió de autoridad. El enemigo la está pasando muy mal, porque el Señor nos mostró así en el cielo como en la tierra.
Mientras que nosotros adoramos al Señor, el Señor mueve su mano poderosa, deshaciendo obras de miles de años. El Señor nos dijo, no solamente conmover el cielo, la tierra y hasta los abismos. Toda obra del diablo será deshecha. Como cuando cayeron los muros de Jericó, tendremos que ingresar a conquistar los medios de comunicación, la educación, las finanzas. ¿Me está entendiendo? Este es el momento que la iglesia penetra. ¡Prepárese para gobernar! No te veo el entusiasmo. ¡Prepárate para gobernar! No te veo el entusiasmo. ¡Prepárate para gobernar! ¡Prepárate porque vamos a gobernar la tierra! ¡Prepárate! ¡Aplaude a Jesucristo! ¡Prepárate para gobernar! ¡Vas a gobernar la tierra! Dios nos dio autoridad en el cielo y en la tierra. Levanta sus dos manos aquí. Prepárate, levántate y ponte dos manos arriba. Las dos manos. Escuche esto. Voy a transmitirle algo muy poderosísimo. Un día visité allá en la iglesia del pastor Saavedra. Trajo un profeta y yo me gusta escuchar a los profetas. Entré y me senté. Allí, segunda, tercera fila. El profeta interrumpió el mensaje. Me dice, varón de Dios, me dice. Veo dos cetros en tu mano. Uno a la izquierda y otro a la derecha. Dice el Señor, gobernará los cielos y gobernarás la tierra. Levanta tus dos manos. Dios está impartiendo doble autoridad sobre ti. No solamente tendrás oraciones poderosas en los cielos, sino cuando abras la boca en la tierra, los gobernantes oirán tu voz. Diga, voy a crecer autoridad. Levante las dos manos. Lo que tiene que levantar las dos manos. Dice, tengo autoridad. Diga conmigo, tengo autoridad en el cielo y en la tierra. Hoy recibo dos cetros, porque voy a gobernar los cielos y voy a gobernar la tierra. ¡Amén! ¡Aplauda al Rey de Gloria! Reciba autoridad, varón. Reciba autoridad. Tome asiento, hermano. Quédate de pie, Nelson. Dios te da autoridad para gobernar. Dios te da autoridad para gobernar. ¿Vas a gobernar? Prepárate para gobernar. Sé sobrio en todas las cosas. Sé sobrio y vas a gobernar. Vamos a gobernar el cielo y vamos a gobernar la tierra. Dios lo ha dicho, Dios lo hará. Entonces, cuando los de Judá llegaron a la torre del desierto, dirigieron la mirada hacia el gran ejército y solo vieron cadáveres tendidos en el campo, pues ninguno de ellos había escapado con vida. Entonces Josafat y su ejército se dieron a la tarea de despojarlo. Diga conmigo, despojarlo. Y entre los cadáveres hallaron muchas riquezas, vestidos y alhajas preciosas. Y todo se lo tomaron para sí. Todo se lo tomaron para sí. No tenga misericordia con el enemigo. No tenga misericordia con el enemigo. Despójelo. Él arruinó nuestros hijos. Él arruinó nuestros hijos. Él arruinó generaciones. Despoje al enemigo. Despójelo. Quítele todo lo que nos robó. Que no le caiga el humanismo. Usted tiene que quitarle todo lo que el diablo nos robó. Arruinó la vida de nuestros hijos, arruinó los matrimonios, mató a los niños en el vientre. No tenemos que tener misericordia, tenemos que quitarle todo lo que nos robó. Que no te surja el humanismo. Cuando Dios dice que desaparezca esa ciudad, no quiero nadie vivo. Dios hace justicia. Dios es infinitamente justo. Dice que entraron en la tarea de despojarlos y entre los cadáveres hallaron muchas riquezas. Era tanto el botín de guerra que no se los podían llevar.
Así que durante 3 días, diga conmigo, 3 días, 3 días, estuvieron recogiéndolo. Dios nos habló en esta palabra. Oye esto, durante 3 años, Dios nos da gente. El primer botín es gente. Haga campañas, predique el evangelio a tiempo y fuera. 3 años, predique el evangelio. 3 años, predique el evangelio, predique en las cárceles, en la calle. Haga campañas, haga eventos. 3 años de recoger. Segundo botín. El Señor nos da riquezas literales. Van a levantarse en medio de su congregación gente empresaria que va a traer abundancia de dinero. La iglesia no tendrá nunca más un problema económico. Riqueza. La riqueza es un poder que Dios le dio a la gente que vive en santidad. David fue poderoso en riqueza. Tenía oro acumulado para generaciones. Riquezas es algo altamente espiritual. Es altamente. El diablo tiró ese manto de San Francisco de Asís, que la pobreza estaba ligada a la espiritualidad y los pastores vivían con los zapatos rotos. Mentira del diablo. Un príncipe, viste como príncipe, vive como príncipe, anda como príncipe, habla como príncipe. Segundo, riquezas. Y tercero, influencia. Gente, riquezas e influencia. 3 años lo que crean a los profetas. ¿Cuánto crean a los profetas? 3 años recogerá gente, riquezas e influencia. Esta guerra tiene botín. Esta guerra tiene botín. No hay guerra si no hay botín. No hay guerra si no hay botín. Hay botín, amigos, hay botín. Hay botín. Hay botín de esta guerra. No existe tu respuesta y tu inversión. El reino es un gran negocio de Dios. Todo lo que tú inviertes, tu familia, tu tiempo, todo lo que los pastores han hecho, van a comenzar a recoger en este tiempo. Este es el tiempo de tu esfuerzo que recoja, tu sacrificio, tus oraciones, tu gente, tu familia, sembrada por años. Ha llegado el tiempo de la gran cosecha. ¡Tú recogerás! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dios nos dijo que durante 3 años, vamos a recoger botín Brasil. Y el 4.º año, mira lo que dice la palabra. El 4.º día se juntaron en el valle de Beracas y allí bendijeron al Señor. Cuídese de venir aquí el 4.º año a Sion a dar gracias. Y no tendrá problema porque vendrá en avión. ¡Aleluya! Vas a venir en avión, ningún problema. 3 años de recoger el botín. El 4.º año de gratitud. No me digas, mi suegra cumpleaños y cosas parecidas. Usted tiene que anotar en su agenda. 3 años es 20, ¿sí? 2020, 9 de julio, infantable en Tucumán. Porque Dios bendice el corazón agradecido. Si somos agradecidos, viene la próxima bendición. Si somos ingratos, se corta ahí. Pero vamos a ser agradecidos. Todos los de Judá y de Jerusalén. Perdón, por eso el paraje a que lo llamaron Valle de Beracas y hasta el día de hoy se llama así. Este es un lugar de bendición. Este es un lugar de bendición. Entonces todos los de Judá y de Jerusalén volvieron a Jerusalén llenos de gozo por la alegría de que el Señor los había librado de sus enemigos. Al frente de ellos marchaba Josafat. Se dirigieron al templo del Señor en Jerusalén entre el sonido de salterios, arpas y trompetas. Y cuando todos los reinos de aquella región supieron que el Señor había peleado contra los enemigos de Israel, cayó sobre ellos el
favor de Dios. Aplaude a Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Si tú no te sientas en el lugar que se sienta el gobernador, te va a temer. Con mucho cuidado va a hablar contigo. Se va a cuidar en tu presencia. Porque va a saber que está ante una mujer o un hombre de autoridad. La oración de ese hombre puede hacer que su gobierno caiga. La bendición de ese hombre, aunque no bendiga a los gobernantes, pida al Señor que le dé sabiduría nomás. La bendición de ese hombre puede hacer que tenga éxito o fracaso. ¿Y sabe qué? Después de esto ellos lo van a saber, porque van a ver la bendición. Van a ver cómo nuestros hijos comienzan a ocupar lugares de influencia. Lo que ellos dicen, eso sucederá. Ponte de pie en esta mañana. Padre, gracias. Gracias, Señor. Dale gracias por estar en este lugar, en este momento histórico. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, 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 Señor. Gracias por este tiempo maravilloso de entender las profundidades del Espíritu. Gracias, Señor, porque eres extremadamente bueno. Tu misericordia y tu gracia permanece para siempre. Infinita es tu gracia, Señor. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. Te coronamos, Jesucristo, como el amo y el Señor de nuestras vidas. Espíritu Santo, tú eres nuestro Padre. Guíanos hasta alcanzar el propósito. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Tome asiento, mi hermano. Aleluya, aleluya, aleluya. Maravilloso Rey. Bendito Jesús. Y podemos llamar a mi hija Anita o Pastor Fico. Ahora vamos a entrar hasta la hora del almuerzo. Tomen asiento, mis hermanos, a trabajar. Queremos reunirnos por regiones para que podamos ir charlando, elaborando los decretos. No se complique con esta cuestión de los decretos, es más sencilla de lo que nosotros pensamos. La mecánica es así. Considerando que el Señor Jesucristo es el Señor de la tierra y que Satanás quiso usurpar nuestros lugares, nosotros, y ahí está la cuestión particular de nuestra tierra, los habitantes de la tierra de Jujuy, decretamos que nuestras fronteras de ahora en más serán cerradas al narcotráfico. Decretamos que nunca más desaparecerá una niña en Jujuy. Decretamos que nunca más esto, decretamos esto. Usted tiene que empezar ahora la parte de la bendición. ¿Sí? Decrete lo que es el sueño de Dios para su ciudad. Los lugares que tienen minas y riquezas que han sido robadas por las potencias extranjeras. Diga, declaramos que las minas y las riquezas, el oro, la plata de mi tierra, será de los habitantes de la tierra de Argentina. ¿Me está entendiendo? Entonces, fíjese cuál es la problemática de su ciudad y cámbiele el signo. Si su ciudad era una ciudad sucia, entonces decretamos ahora como reyes que mi ciudad será limpia de ahora hasta la venida de Jesús. Entonces, siempre pensando en lo que está sucediendo, bendecimos. La voluntad del Señor es de bendición. Dios ama a Argentina, Dios ama a su ciudad, Dios ama a su familia, Dios ama a sus hijos. Miremoslo desde la perspectiva de la bendición. ¿Por qué? Porque una de las cosas que introdujo el enemigo es el concepto fatalista de la vida. Tenemos miedo a sentirnos bendecidos, miedo a sentirnos prosperados. Nos cuesta decir que vamos a prosperar, nos cuesta decir que nos va a ir bien, nos cuesta soñar con una familia en paz, pero nosotros en el Señor tenemos que derribar todo espíritu fatalista. Es un espíritu griego, el fatalismo, el estoicismo, son espíritus. El no poder soltar bendición es un espíritu griego. Pero usted ahora en el nombre de Jesús toma autoridad y decrete bendición sobre su familia, su congregación, la ciudad. Decrete, establezco que nunca más habrá un aborto en mi ciudad. Establezcalo, sea valiente, es la hora de decretar. Amén.